si ponemos el trigger desde el principio, nunca nadie va a poder ingresar algo que... si yo me había olvidado poner a grabar. En general avísenme de grabar, más que pónganlo a grabar ustedes, por un tema de que después me complica los permisos para publicarlo y eso. Dale, Mejor entonces avísenme. dejo de grabar yo, si querés, y lo pones No, vos. no, déjalo. Pero entonces Dale, no te vayas antes de que termine la clase. dale, bárbaro. Y sí, avísenme, acuérdense, me avisan y yo lo pongo. Porque a veces si no me queda algún problema de permisos para publicarlo. No es mucho, no es mucha cosa, pero bueno. Entonces, en este caso la consulta no la podemos hacer porque todavía no se ingresó, ¿no? En sí, lo que podríamos hacer es verificar, hacer dos consultas, uno, ir a buscar el interesado, otra es ir a buscar la oferta de trabajo y verificar si efectivamente eso se cumple. O sea, por ejemplo, podríamos hacer que vamos a buscar mi fecha de nacimiento, que era de tipo date, ¿no? Creo. Y después... mi edad mínima era con el juego de datos que nosotros habíamos hecho, que no teníamos en algún lado. Falta trabajo. Edad mínima íntegra, ¿no? En este caso es íntegra. Entonces, íntegra. Entonces la edad mínima íntegra. Y entonces podríamos hacer dos consultas. Podríamos hacer into en esta, ¿no? Sí, o sea, acá, ¿qué hago? Yo tengo la tupla que estoy ingresando. Tiene la cédula del interesado, ¿no? Entonces, rescato la cédula del interesado y la guardo acá en la variable esta, ¿sí? Y después selecciono el... No, este no. Selecciono la edad mínima. ¿Viste? O sea, selecciono la edad mínima en esta variable. From oferta de trabajo y la condición es esta, ¿no? Sí, o sea, ahora busco con el número de referencia cuál es la oferta de trabajo y extraigo la edad mínima y la guardo allá, ¿no? Y entonces ahora controlamos si
Si la edad mínima cumple... Ay, no. Si la edad mínima cumple con la fecha de nacimiento. O sea que mi fecha de nacimiento, la fecha que tengo guardada ya, me calcule una edad que sea menor, ¿no? Si la edad es menor, eso quiere decir que no cumple. Entonces lo que nosotros haríamos sería una excepción. ¿Dónde lo tenía? Hay una cosa de este estilo. Aquí generamos una excepción con un mensaje 20.002 que dice la edad del postulante es menor a la mínima requerida para el cargo. ¿Sí? ¿Te animás a ir un poquito para abajo, porfi, que no llego a verlo? A ver, ahí. Gracias. Opa. Estamos. Esto lo estoy escribiendo en un archivo compartido que está en el Drive, en la carpeta prácticos. ¿Sí? ¿Cómo es la diferencia con lo que hiciste antes? Acá en realidad es un after, o sea, ¿qué es lo que sucede? Yo dejo que se inserte la tupla. La tupla se inserta en postulación. Después que se inserta por el after, después de insertar o modificar, yo hago una consulta. Esta es la consulta que nosotros hicimos para el assertion, más o menos, ¿no? Es la misma del assertion, ¿no? Lo que le agrego es que pregunte solamente por la postulación que acabamos de ingresar, ¿tá? Y me hace todo el join, interesado, postulación, oferta de trabajo, pero la postulación tiene que ser la última que ingresamos, ¿tá? Y entonces veo a ver si existe alguien que tenga una edad menor que la edad mínima requerida para la postulación, ¿no? Que en realidad la estoy haciendo solo para la última tupla de la postulación que yo ingresé, la que acabo de ingresar, ¿tá? Si eso existe, si existe una postulación con edad menor a la mínima, hago un rollback, esto es, deshace la inserción, ¿no? Y escribe un mensaje que dice, mira, no, te equivocaste, eso no va. ¿Cuál es el problema? El operador puede no ver este mensaje, o si otra aplicación ejecuta una modificación en la tabla, puede no darse cuenta que se hizo un rollback, ¿no? No tiene un mecanismo para darse cuenta de que se ejecutó un rollback. Entonces, como diseño, tiene varios errores. Por un lado, está haciendo una consulta muy elaborada acá, que no vale la pena hacer algo tan elaborado. Y por otro lado, este mecanismo de deshacerlo no le avisa a otros adecuadamente para poder recuperarse ellos también si hicieron una inserción que abortó. Capaz que tienen que deshacer parte de sus cosas, ¿no? Entonces no lo pueden hacer. En este caso, en cambio, antes de que se llegue a insertar el valor, ¿no? En la tabla postulación, para todas las filas, ¿qué hacemos? Calculamos cuál es la fecha de nacimiento del interesado, calculamos cuál es la edad mínima. Eso hacemos dos consultas, ¿no? O sea, con esta consulta
vemos cuál es la fecha de nacimiento del interesado para la postulación. O sea, hacemos una postulación y vemos cuál es el interesado. Esta consulta es muy eficiente porque en realidad vamos a buscar, teniendo el valor de la cédula, vamos a buscar directamente el interesado por esa cédula, que es la clave. Y en el caso de la oferta, con el número de referencia, vamos directamente porque también es la clave, ¿no? En general vamos a ver que tenemos algunos medios de acceso que hacen que esas búsquedas sean muy eficientes en la tabla, ¿no? Entonces tenemos dos consultas que son muy rápidas y muy eficientes, ¿no? Y obtenemos los dos valores y calculamos a ver si la edad se cumple o no se cumple. Si no se cumple, en este caso, entonces generamos una excepción, ¿no? Generamos una excepción que el proceso que está por encima de nosotros tiene que capturar y tomar la decisión de qué hace allí. Y le podemos agregar un mensaje extra para el operador. O para hacer un log o lo que quieran. ¿Sí? ¿Quedó claro más o menos lo que estamos haciendo? Sí, tengo una pregunta que Sí. es del anterior, de la segunda opción. Sí. ¿No es hacer un referencing, o sea, para hacer el rollback? ¿O se guarda automáticamente el último insertado en ese? Es que en realidad yo estoy usando el new para saber cuál es el último insertado. Ah, Estoy usando el new porque yo tengo ahí la cédula y el número de referencia. Que a su vez estos dos son clave sí, son clave, no, sí, son clave de la oferta, sí. Para la postulación, número de referencia y cédula son clave. ¿Sí? sí. Entonces eso me determina unívocamente la postulación, ¿no? Y a su vez me identifica cuál es el interesado unívocamente y cuál es la oferta de trabajo también, porque esta es la clave del interesado y esta es la clave de la oferta de trabajo. Ah, y eso o sea, ahí es número de referencia de la oferta de trabajo, ¿no? Del interesado. O el Esto es interesado. de la oferta de trabajo. Sí. Acá es O. Sí, no sé dónde lo saqué ahí. No, perdón. Esto es todo de la postulación. Acá me equivoco. A ver, sí, perdón. Esto estamos haciendo... No, querés insertar en postulación. Porque estamos... Sí, ¿Querés es cualquiera. insertar? A ver, puede ser cualquiera de los dos de estos o cualquiera de los dos de estos, sí. O sea, como igual ya estoy haciendo el join por postulación con oferta e interesado con postulación, puede ser cualquiera de los dos. ¿Tá? Puede ser interesado, porque igual ya estoy forzando que sean iguales los otros. Y este puede ser oferta o postulación. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Pero estaba mal que fuera interesado, eso iba a dar un error. ¿Puedes ir al segundo ejemplo un segundito? Perdón, a ver, espera un cachito, porque esto es new. And if exist. Este es after insert. Sí, este es el correcto. Al segundo, sí. Podés verlo tú, vas al Drive y podés abrirlo. Sí, sí. Ahí no Vas a tenés que usar me rollback podés porque corregir usás el before. texto, ¿eh? Que no tengo que usar ¿qué? Rollback porque usás before. Porque es before.
en este caso es antes de que inserte, lo que estoy haciendo es inspeccionando la tupla que se va a insertar. La miro y la valido. Si creo que no se tiene que insertar, genero una excepción y aborto. Si cumple con la edad mínima, esto simplemente va a ejecutar y ya está. Y se hará el commit en el momento que corresponda según el procedimiento. Ok, y cuando haces el new ahí se están creando las tuplas, digamos. En realidad, estos new, lo que yo estoy haciendo acá son dos consultas. O sea, acordate, vos tenés la postulación, ¿no? Que hace referencia al interesado, o sea, tiene la clave foránea de interesado y tiene la clave foránea de oferta, ¿no? Entonces yo inserto una postulación con un número de cédula de algún interesado y un número de referencia de alguna oferta de trabajo, ¿tá? Entonces, lo que yo hago acá es, con la cédula del interesado, voy a buscar cuál es la fecha de nacimiento del interesado en la tabla de interesado. ¿Tá? Con el número de referencia de la tupla que estoy ingresando, voy a buscar el número de referencia de la oferta. También acá, como copié, tenía el mismo problema. De la oferta. Y entonces guardo la edad mínima acá. O sea, después de ejecutar estas dos, yo obtengo cuál es la fecha de nacimiento del interesado y la edad mínima del interesado para la postulación que acaban de intentar ingresar, pero todavía no llegaron a ingresar, porque todo esto lo estoy ejecutando antes de que ingrese la tabla, antes de insertar la tupla. Entonces, verifico las condiciones, a ver si cumple con la edad necesaria. Un paréntesis acá. Y si no cumple, genero la excepción. Y mando un mensajito. Digo, Y si cumple, no le tendrías que decir insertarlas o algo así. en este caso, eso lo vamos a ver después, lo que yo estoy haciendo es dejarlo ir. Acordate que Oracle no tiene commit implícito, ¿no? Sino que yo tengo que hacer el commit explícito. Entonces, digamos, lo va a insertar, pero no hace el commit. El commit, algún nivel que es superior, que puede ser o el usuario o un procedimiento, es el que va a decidir cuándo se hace el commit. Okay. Lo que acá es, yo dejo ingresar, pero no hago el commit todavía. O quizás si quiero hacerlo el commit, pero es un tema de decisión del programador, ¿no? ¿Cuándo vas a hacer el commit? Acá lo que estoy diciendo es, bueno, no hago el commit. Lo dejo ingresar, entró, y bueno, cuando alguien decida que está todo bien, ponga commit, punto y coma, enter, y ahí se escribe. ¿Entendés que esto es un control dentro de una tabla, ¿no? Que esta inserción puede ser el resultado de algún proceso de mayor nivel o un conjunto de operaciones que está haciendo un operario o vaya a saber qué. Entonces no queremos forzar el commit en este punto, porque quizás en algún momento quiere hacer un rollback. Si haces un commit, no podés hacer un rollback, ¿no? Porque quizás esta es una operación dentro de un conjunto de otras operaciones que tienen que estar todas en forma atómica, ¿no? Se tienen que ejecutar todas o ninguna. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. No. Después la otra opción es podríamos de repente no sé, se podría hacer una combinación de estos dos, o sea, hacer
una consulta SQL y obtener esto. Por ejemplo, hacer un join con interesado y con oferta de trabajo, que es un pseudo join en realidad, porque lo que estamos haciendo es la postulación en el medio no existe, lo único que tenemos es la nueva cédula y el nuevo número de referencia, ¿no? Que como resultado sería muy parecido. Pero, por ejemplo, podríamos ahorrar en los declare. Esto sería una cosa así, a ver. Y esto sería... No tendría un into. From interesado ahí. Eso sería... Y nos podemos ahorrar esto. En este caso es una cosa como un híbrido. ¿Qué es lo que estoy preguntando? Estoy haciendo una consulta que es un pseudo join, porque en realidad no tengo forma de hacer un join entre interesado y oferta de trabajo. En realidad lo que estoy buscando es la tupla de interesado y la oferta de trabajo que están vinculados con estos valores que yo tengo en la tupla que voy a ingresar, ¿sí? Y comparo la fecha de nacimiento con respecto a la edad mínima, ¿no? Si existe una tupla de interesado y de oferta que cumplan con estas condiciones, ¿no? Y que coincidan con la cédula y el número de referencia de la tupla que voy a ingresar, entonces genero una excepción. ¿Sí? ¿Me siguen más o menos? A ver si nosotros tenemos esto. Vamos a ver. Buen día, Enrique. Mirá que cuando quieras estoy, ¿eh? Ah, está bueno. Está. Bueno, a ver. Hicimos estos ejercicios. ¿Ah? Lo que yo les pido es que continúen los ejercicios del práctico, ¿no? Hagan los ejercicios que faltan, ¿no? Estos que están acá. Y hagan algún ejercicio más, preferiblemente el 3, por ejemplo, el de los trenes, ¿ah? Que este está divertido para hacer. ¿Ah? O uno cualquiera de los que hay, elijan uno, ¿no? De vuelta, con la misma idea.
analizarlo, tratar de identificar el SQL que nos detecta los que no cumplen. Ya que hacen eso, pueden hacer un assertion y pensando con la misma consulta, pensar cómo hacen un trigger que haga el mismo control. ¿Está? Y bueno, los dejo con Gabriel. Dale. Hola, ¿cómo andan? Buen día a todos. Ay, la cámara. Buen día. Espera que saco algo mío. Ahí está. Bien, ¿cuál es la idea de hoy? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y bueno, ¿y por qué? En realidad hoy arrancamos, porque la clase pasada estuvimos más que nada de charla contando el obligatorio y eso. Hoy vamos a hacer laboratorio. Les voy a pedir encarecidamente que lo hagan, o sea, que ahora trabajen y que lo tomen como un taller, y lo tomen como un momento para practicar y no se deslinden de esto. O sea, que empecemos a trabajar. Vamos a arrancar por lo más simple, ¿tá? Por recién el comienzo, que va a ser el laboratorio 2, el segundo ejercicio. El primer ejercicio es hacer un modelo de entidad-relación. Tiene que ir a la partecita donde dice laboratorios y bajarse solo, y esto es importante, no se baje en el resto, porque en el resto está la solución, y la idea es que lo hagamos sin mirar la solución. Y bájense en el laboratorio 2 y vayan bueno, el laboratorio 2 tiene una primera parte, si quieren se los comparto, dame un segundito. Laboratorio 2. ¿Dónde es que tengo para compartir? Acá. Compartir contenido. Y... ahí va. Está compartiendo ahí. Este es el laboratorio 2. Tiene un primer texto que es muy similar. Perdón. Muy similar, no. Es lo mismo que vas a tener en un parcial. ¿Tá? O sea, esto es básicamente la letra de un parcial. O sea, te ponen un texto descriptivo de una realidad. Y además es igualito al laboratorio, el práctico 1 del teórico también. Exacto. Usa la misma. Usa la Es la misma única idea. vez que hay dos cosas que se parecen, nada Que más. se Después no se parece. parecen nada. Entonces, lo primero es leerlo. Si ya lo tienen presente, no se preocupen, no lo lean, ¿no? O sea, si ya lo vieron en el práctico, lo tienen presente, no lo lean. Esto obviamente no lo tienen que tener en cuenta porque no estamos en el laboratorio, ¿está? Y lo que hay que hacer, bueno, la primera parte es un modelo de entidad-relación que deberían haberlo trabajado más o menos medio por arriba porque es algo que ya es del semestre pasado, ¿está? Pero esto ya es nuevo para este semestre, ¿está? Que es básicamente hacer un create table. No te pide más, bueno, en realidad te pide que hagas todo el create table, pero a medida que vamos avanzando se va mezclando con el resto de los ejercicios. Te pide que hagas el DDL de esto. ¿Para qué nos sirve esto? Para hacer el DDL, cuando hagamos el DDL de esto, nos va a servir para dos cosas. Una, para resolver los siguientes problemas. Entender cómo hacer un number de diferentes tamaños, entender cuáles son los date, cuáles son los varchar, ¿tá? O sea, tipos de datos. Ese es el primer objetivo que vamos a hacer haciendo los create table a mano, ¿tá? Por eso quiero que los hagan para obtener ese primer objetivo de ver cuáles son los dominios que nosotros tenemos, ¿tá? De los datos. Después vamos a tener también acá ver cómo se pone una clave primaria, que debería ser muy sencillo, ver cómo se utiliza un non-null y cómo se utiliza un check. ¿Tá? Eso ya son restricciones de clave primaria y otras restricciones de dominio como la del check. ¿Tá? Entonces, es importante que hoy salgamos de acá habiendo hecho un check. ¿Tá? Habiendo hecho un check, no es solamente hacer el check y darle create table, sino hacer una inserción y poner algo por fuera de eso y ver el mensaje de error que te tira. ¿Tá? O sea, ahí tenemos un objetivo que es algunos tipos de datos, porque lo voy a ir anotando, así hacemos énfasis en eso. ¿Tá? Tipos de datos. ¿Tá? Y acá vemos el date, el varchar y el number. ¿Tá? Eso es lo que interesa hasta ahora. ¿Tá? Un check, ¿tá? Una clave foránea, una clave primaria, ¿tá?
y un not null. Eso es lo primero, la segunda parte de lo que deberíamos de tener totalmente claro cuando salgamos de esta clase hoy. ¿Tá? Después, otra cosa que es importante son las claves foráneas y simples, bueno, podríamos ponerle, y compuestas. ¿Tá? Eso ya lo podemos ver en el ejercicio este de acá. Identifíquete. No, ¿dónde es que está el del error? El 3 creo que es. No. Acá uno de los errores que tiene es no poner la clave foránea. O sea, básicamente deberíamos de corregir esto poniéndole la clave foránea. ¿Tá? Entonces es importante que eso lo tengan claro. ¿Tá? Y con eso, más o menos, estamos satisfechos por hoy. ¿Tá? O sea, poder hacer una clave foránea y hacer una clave foránea simple y una compuesta. O sea, por más que no se llame simple y compuesta, compuesta es cuando voy, son dos atributos que referencian a dos atributos de otro lado, ¿tá? Que tienen que estar. ¿Tá? ¿Y qué más que nos puede interesar de este laboratorio? Nada más. Eso sería lo que nos interesa de acá. ¿Bien? ¿Dudas? También me gustaría que hicieran un insert, probando además casos que no cumplan, para ver cuáles son los tipos de error. Es importante ver los tipos de error. ¿Por qué? Porque después cuando se tengan que pelear con esto para resolver el obligatorio, ya por lo menos van a saber cuál es la mecánica. ¿Está? ¿Dónde hacer esto? Lo pueden hacer en su instalación de Oracle, en su base de datos, o lo pueden hacer con el Live Oracle. ¿Está? ¿Dudas de esto? ¿No? Bueno, entonces vamos a hacer así. Tómense si quieren, bueno, menos de algunos minutos, yo voy a estar acá, no me voy a ningún lado, y arranquen, ¿tá? Los que tengan algún tema de instalación, que todavía no tengan las cosas claras, los usuarios, todo ese tipo de cosas, es el momento que me vayan diciendo. ¿Ok? Bien. Bueno, arranquemos entonces, por favor. Vale.
¿Bien? ¿Cómo van? ¿Arrancaron? Sí. Genial. Arrancamos por el MER, ¿no? No, el MER no. El MER no. Ah, está. Vayan directo a crear las primeras Al MER. tablas. Vayan al ejercicio 2. Bien. De hecho, en el ejercicio 2 ya les muestra el pasaje y todo lo demás. O sea que les pone el modelo relacional. Tienen que ir directo a crear las tablas. Y ahí lo que queremos ver es se los voy a pegar en el chat. Lo que me interesa que vean. O sea, esto es lo que quiero que hoy vean. ¿Dónde es que tengo el chat de esto? Dame un segundito. La barrita del centro ahí que tenés un globito. Barrita ¿Viste? centro. Cuando seleccionás la pantalla te aparece una barrita que tiene y que colgás. Sí, está, pero como estoy transmitiendo, en realidad no aparece eso. Buscala, hace Alt Tab a ver hasta que te aparezca. Pues se te esconde, pero está ahí, está por ahí. No, pues se te minimiza, Enrique, cuando... Ah, porque vos estás usando esa mierda de Windows. No, sí. Ah, mirá, te descubrí. ¿Viste que vendieron a SUSE? Sí, estaban hablando, sí, hace tiempo estaban hablando de vender a SUSE, sí. Así que se me acabó mi fanatismo por SUSE. Mirá, paso. Bueno, sigo sin encontrar el maldito chat. A ver acá. Voy a dejar de compartir. Bueno, en Linux es más fácil. Agarrás y lo seleccionás. Y ya está. Haces Alt Tab y te aparece ahí. Lo abrís. ¿Y encontraste? Te mando un mensajito a ver si te aparece un globito o algo. Dale. A ver, ahí. No aparece nada. Tenés que abandonar esas cosas. Detalle de la reunión, configurar el dispositivo, galería, modo junto. Modo junto. No sé si hacerle clic o me da miedo. Ah, igual tenemos grupo de Teams, ¿no? Sí, tenemos grupo de Teams y también tenemos del WhatsApp. El WhatsApp es el mismo del semestre pasado. El de base de datos 2. El Sí. de base de datos 2, sí. PD2, segundo semestre 2020. Este es, ¿no? Ah, sí, ellos también tienen. Pero te tendría que aparecer un mensajito por ahí. Fijala, Enrique. No la compliques más. Así que bueno, estamos con eso. Bien. Ahí les pasé más o menos la idea de hoy. Los tipos de datos, Dave, Varchar y Number, el check, clave primaria, no null, y podríamos agregar ahí el unique y clave foránea simples y compuestas. Y hagan inserciones. Eso es lo que quiero que hagan en el ratito que queda. Después, ahora cuando quedan unos minutos, hacemos algún ejemplo nosotros. O sea, el ejercicio 2, 3 y ta. Y el de, sí, básicamente si lo haces bien de primera, probás todo esto. Yo lo que, más allá de qué ejercicio hagan, quiero que estas cosas las sepan hacer hoy. ¿Está? O sea, quiero que hoy puedan decir, bueno, hice una tabla con un check y hice una inserción fuera del dominio y me tiró un error. Y está, y soy feliz. Eso nomás. ¿Está? Es bien sencillo. Ya vemos que desertaron algunos. ¿Cómo achican, no aguantan nada. Sí, yo lo que creo que pasa es que se aburren con la parte de laboratorio. Pasa que tenemos que Puede hacerlo. ser. Sí, Tenemos que hacer pero esta sí, hay parte. gente que tiene más experiencia, por ejemplo, que trabaja, que ya tiene experiencia en muchas de estas cosas y hay Y otros está, es verdad eso. que no. Es Pero, variado el grupo. pero está.
tenemos que hacerlo porque tenemos que ir quemando etapas. Pasa que está también en el práctico, en el teórico práctico, en realidad estas cosas, como si vi porque estabas haciendo ya un trigger, deberían de tenerlas como que ya vistas. Pasa que es el momento de verlas bien, si no las vieron. Por supuesto. Bueno, vos bien, Enrique. Bien, bien. Qué lindo día parece ser hoy. Sí, todos estos días, yo estaba viendo la previsión meteorológica, va a estar lindo toda esta semana. Bueno, ¿hicieron la tabla de oferente ya? Sí. Bien, ¿qué tipos de datos utilizaron? Nap, varchar y date. Bien, bien. No sabes que puse char, pero me tomó todo como varchar. No sé por qué. Sí, char yo no sé si es... Porque hay tipos de datos que han quedado como que históricamente en desuso en Oracle. Create table oferente. Para que no estoy compartiendo. Compartir contenido. Escribo. Create table oferente, que sería la primera. ¿Tá? Abrimos paréntesis. Y lo primero que tendríamos es el root. ¿Tá? Que sería un number de tipo 12. ¿Tá? Y clave primaria. ¿Tá? Eso es lo primero. Y ahí estamos poniendo una restricción de clave primaria. ¿Tá? Eso es lo primero interesante. ¿Tá? Pues tendríamos la razón social, varchar 50, ¿tá? Y
sabemos que es clave, es clave alterna, ¿no? ¿Qué significa ser clave alterna? Única y no nula. Ahí va, unique not null. ¿Tá? Eso es lo que tenemos que tener claro cómo va. ¿Tá? Nombre es un varchar 50. Podríamos decir que también es clave alterna, unique not null. Dirección, un varchar, no sé, 100, ponele. ¿Qué es clave alterna? ¿Lo dice en el texto? Algunas cosas las podés tomar de según cómo hayas hecho el MER y otras cosas las dice en el texto. No me acuerdo en particular. Creo que eso lo está diciendo para que lo abro en alguna No, parte. yo no lo puse. Si no lo puse, lo puedo editar, ¿no? Sí, podrías hacer un alter table, ¿tá? Y editarlo. De hecho. Podríamos bichar cómo hacer eso. Es una buena duda. Vamos a ponerlo. Sacamos el non-null unique para poder agregárselo después. ¿Tá? Y fecha, ingreso, es de tipo date. ¿Tá? Y acá podríamos ponerla no nula o no. ¿Tá? Y después cerramos y creamos. ¿Tá? Entonces hacemos un run de esto y crea la tabla. Bien, eso es lo primero interesante. ¿Cómo haríamos para hacer un alter table? Un segundo. Tendríamos que agregar una restricción. Add constraint primary, unique, ponele, a ver si vemos algún ejemplo. De una sintaxis yo para no tirar verdura de primera. ¿Cuál es la diferencia con varchar 2? Son lo que les decía, son tipos de datos que han quedado históricamente en desuso, ¿tá? O se han ido mejorando porque tienen caracteres que uno no tiene. Sí, Más que nada. en realidad la diferencia de varchar 2 con varchar el estándar de SQL, lo que pasa, de vuelta, Oracle fue la primera base de datos y mantiene cosas que estaban antes del estándar. Y ellos hacen que por ejemplo, el string nulo y el string vacío son iguales. O sea, cuando los comparaste da lo mismo. Mientras que el estándar dice que no, que son cosas diferentes. Una cosa es nulo y otra cosa es el string vacío. Entonces ellos usan varchar 2, lo pusieron como varchar 2 para que se diferencie de varchar, ¿no? Y simplemente porque no tiene el mismo funcionamiento que el estándar. Y es nada más que eso. Muchísimas gracias, Enrique, por la aclaración que me vino al pelo porque no me acordaba exactamente que era por eso. Pero quizás el nombre de la restricción, como vos poner add constraint unique solo en vez de add constraint una restricción unique. Lo que sucede es que vos cada vez que vas a hacer estas cosas, vas creando lo que se llama restricciones. En realidad, el unique es una restricción. Entonces vos, a medida que las empezás a manejar, tenés que ponerle nombres. Si vos no lo haces, Oracle le pone de por sí un nombre por defecto. Y después es más difícil sacarla o no. Tenés que ir a fijarte cuál es el nombre de la restricción que le puso a eso. ¿Se entiende? Entonces, ahora, de hecho, vamos a ver cómo podemos, cuál era para describir y ver la tabla. Oracle constraints. Y ahora les muestro eso que decía. Display name of all constraints for a table in Oracle. Esto es lo que les decía. Nosotros venimos acá, no sé si me funcionará en este live. Esto posiblemente les funcione a ustedes en sus casas como usan su propia base de datos. No sé si me dejará ver esto en el live. Pero en teoría, si yo hago esto,
No data found. Esto me parece que es más por un tema de... Fíjense, pruébenlo si lo pueden hacer en sus casas. Es un tema de utilizar la versión light que me da a mí en la nube, como no me deja ver, como realmente no estoy como administrador debe ser más bien, y debe utilizar otra cosa un poco distinta. Prueben esto a ver si les funciona en sus casas. A ver esto. User constraint. Eso donde lo creamos. Ahí en el Oracle, como es en el developer. No. Pero o sea, no tenía ninguna tabla que se llame así. No es, bueno, pero la crearon, es la tabla oferente. Espera, sí me olvidé de varias cosas, tipo, me olvidé también de ponerle nombre a oferente. ¿También lo podría agregar así? Sí, con un alter table, sí, claro. Lo que pasa que user constraint es una tabla que vos me decís, no la tengo, me decís. En realidad la tenés. Es una tabla propia de Oracle. Son esas tablas que cuando ustedes son administradores ven y me decís, y yo les decía que en realidad son tablas que no está bueno verlas. ¿Me explico? ¿Ves? Acá está. Ah, porque es con mayúscula, mirá. Es por ese tema. Oferente. Ahora sí va a andar. Si se fijan, bueno, me va a mostrar casi lo mismo que está ahí arriba. Me va a decir las restricciones, el tipo de constraint, y por ahí debería haber un nombre o algo. Ah, porque era user constraint, era el otro. Porque por acá no está una restricción. Acá está, ¿ves? Si no, Oracle te asigna un nombre, ¿te das cuenta? Para la restricción. Entonces, lo bueno es no tener que salir a poner 6 CO036, la persona que preguntó, sino que le pones vos un nombre a la restricción de tipo única. Eso que debe ser la U acá. Estas son las famosas tablas del sistema donde el loco va armando, donde Oracle va armando toda la información de lo que tiene. Y son a su vez tablas que vos podés modificar. O sea, un trigger está en una tabla. ¿Me explico? Lo pone Oracle automáticamente en una tabla. Vos estás trabajando, cuando estás trabajando con administrador, podés tocar todas esas tablas. Por eso puedes romper cualquier cosa. ¿Está? ¿Se entendió? ¿Dudas de eso? ¿Que está bueno? Sí, a mí no me salió, no sé por qué me salta error. Así Porque como lo hice, no, digo, el alter table. este mismo, así. No, o sea, así mismo no, porque lo hice para razón social. Y. Pero acá ya la habíamos puesto como unique. Pero yo no lo había puesto por eso. ¿Y qué te dice? O sea, le puse en unique not null. Porque no había puesto ninguna de las dos cosas. Y me dice que me falta un paréntesis. Así como está cambiando eh, tabla oferente a contraer una restricción. ¿Y dónde estoy diciendo? A nombre. ¿Está? Cambiando nombre por razón social, lo único que tendrías que cambiar. No, y también le puse unique not null. No, el non null que sería distinto. Debería de ser algo similar. Tal vez que va con coma, con algo. Pero vamos a probarlo a hacer así. O sea, aparte, además le agrego el not null. Sí, porque debería ser una restricción de distinto nombre. Una restricción 2, ponele. Porque no puede haber dos con el mismo nombre. A Ahí ver si sí. esto camina. Sí, ahora sí mejor. No, igual acá hay algo que no. El non null no debe ser así. Vamos a ver cómo se hace. Oracle add constraint not null. Me faltó poner la Oracle.
alter table contain null. A ver qué me dice. Es un poquito distinto. Por lo menos lo que vi por ahí sería table oferente constraint una restricción 2, check, nombre y no null. Sería una cosa así, por lo que leí por ahí. Ahí está. Entonces ahora vamos a hacer de vuelta esto y vamos a ver cómo está una restricción y una restricción 2. ¿Vieron? ¿Se puede fijar Nombre, si se puede usando el myTableName y eso? Tipo, como si fuese una variable. Lo que ¿Cómo? habías No te, hecho antes. no te Viste que lo entendí. pusiste antes de poner oferente, lo habías puesto tipo entre corchetes o entre... No, no habías puesto eso. Donde dice table name, o sea, el select de user constraints, vos pusiste word table name, ahí va. O sea, ¿por Sí, qué habías puesto eso? porque si no me tira de todas las tablas que tenga en la base. Está, User pero quiero decir, table. con ese comando te tira algo o lo sacaste de algún lado eso. No, ahí es lo que dice your table name. Acá tenés que poner el nombre de la Ah, tabla. está. Y Dale. esto lo saqué de internet nomás. Googleé un Ah, claro, poco o sea, para está así ver porque lo copiaste de algún lado, ahí va. Claro, Dale. claro, sí. Dale. Estoy con otra pantalla consultando, pero tal, no me digo, estas cosas sé que son así, pero no me acuerdo. No, está perfecto. Yo porque lo había visto así pensé que se podía hacer de otra manera. Gracias. ¿Está bien? Sí, Entonces, bueno, es ahí el tenemos el. Sí, check. perdón. Es el último con el check. El último con el check es para agregar en not null. Yo pensé que se agregaba así, pero esto no. Ah, no. Va de Eso esta no. forma. Eso. ¿Tá? Entonces, bueno, ahí tenemos que vimos hasta ahora, bueno, de Japa, lo de el table, que no lo habíamos visto. ¿Tá? Eso está bueno. Y vimos también, por lo menos, el tema de las restricciones a nivel de tablas, así ustedes pueden imaginarse un poco más de cómo va la mano con esto. Bien. Entonces, bueno, ahí hubiéramos creado esta tabla oferente. ¿Tá? Si ustedes a veces, y por eso es que a veces, ¿se acuerdan que, bueno, no, es en base a datos 2. En base a datos 2 les decimos a ustedes que entreguen en el obligatorio los scripts prolijos, que no hagan un dump de la base. ¿Por qué? Cuando ustedes hacen un dump de la base, usualmente te parte las claves. Por ejemplo, déjenme que voy a entrar a phpMyAdmin y voy a hacer un dump para que ustedes vean a qué me estoy refiriendo con eso. O sea, a medida que hacemos las creaciones y todo de DDL, tendremos que ir guardando archivitos con eso. Sí, señor. Exactamente. Y de manera prolija, o sea, lo mejor es hacerlo de primera prolijo, ya medio estandarizado. Bueno, mirá, de este lado voy a hacer los insert, de este lado voy a hacer tal cosa. Entonces ya les queda, ¿viste? Claro. Yo les quiero mostrar por qué es que nosotros pedimos eso. Ahora que vimos el alter, nos vamos a dar cuenta. Yo estoy entrando acá. Ustedes no lo ven, pero ya se los muestro. ¿Se ve la pantalla ahí del phpMyAdmin? Sí. Nosotros vamos, por ejemplo, vamos a esta tabla, a esta base de datos, CIFA, y vamos a una tabla, a ver, factura no, vamos a lista de precios, ponele, ¿está? Una tabla, ¿está? Me habla de código, nombre y todo eso, ¿no? Entonces vamos a hacer un export de esto, que es básicamente lo que les decía de hacer un dump. En realidad cuando haces un dump haces lo mismo, pero para todas las tablas, ¿está? Entonces vamos a hacer un export, ¿está? En SQL, continuar, y me va a traer este archivo, ¿está? Esto es autogenerado. Esto es lo que yo recibiría si me hacen un dump. Si se fijan, acá no pone clave primarias, sino que las pone como un alter table. ¿Viste?
y un alter ego para poner un non-null y un autoincrement. Esto es MySQL. Pero lo que les quiero mostrar de por qué no pueden hacer ustedes un dump. ¿Por qué? Porque después si yo tengo que ir a corregir estas cosas, está todo partido. De manera automática te lo parte. ¿Se entendió? Bien. Sí. ¿Tá? Así es como funciona estas cosas que te escupen el código, básicamente, ¿no? ¿Tá? Entonces, bueno, la manera correcta es hacerlo prolijito. Bien. Bueno, ¿qué más cosas queríamos ver hoy? Primary key ya vimos. Denme un segundito, que era lo que les había mandado. Check. Lo podemos haber visto acá. Vieron que podemos hacer un check con is not null. O hay otra tabla que tiene. Voy a abrirla. Ya si quieren, abran la solución, que es el DDL que está ahí en base de datos 2. ¿Tá? Porque ya nos quedan pocos minutitos y quiero que lo vean. ¿Tá? Entonces, fíjense en que acá tiene un check. ¿Tá? No null check disponible, o sea, podés hacer un check diciendo por extensión, ¿tá? Que esto vaya a cumplir eso. Puedes hacer un check diciéndole que no sea nulo, puedes hacer un check diciéndole que sea mayor que algún valor, como por ejemplo este de acá. ¿Tá? Entonces, el check te permite una condición. ¿Tá? Lo que tienen que tener en cuenta que este atributo y este atributo tienen que ser parte de la tabla que se está creando. ¿Me explico? Si no te tira error. O sea, yo no puedo hacer un check haciendo referencia acá a un select o a otra, por lo menos en Oracle, ¿tá? O a otra tabla. Tengo que hacer referencia a mi tabla. ¿Se entendió? Para esas otras cosas que tenés que hacer referencia a otra tabla, ya tenés que hacer un trigger. ¿Se entendió eso? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Para Ah, poder repetir. Sí, bien. sí. Que cuando vos haces un check, como ejemplo, si yo acá hubiera puesto, por ejemplo, vamos a poner oferente 2 y vamos a meter estos dos datos. Yo tengo oferente 1 y oferente 2, o sea que ya existe una tabla oferente. Esto me lo va a crear sin problemas. Ah, perdón. Missing right paréntesis acá. Y acá tengo que meter una coma. Y acá también. Viste que la última no lleva coma. Viste, me la creó sin problemas. ¿Tá? No hubo ningún lío para crearla. ¿Tá? Pero ¿cuál es el tema? Si yo esto que está acá, yo ya sé que existe oferente 2 y oferente 1. Voy a crear un oferente 3. Yo acá quiero hacer referencia a oferente 2, cantidad de vacantes, porque no existe. Esto le voy a poner cantidad de vacantes 2. Y voy a agarrar y decir select. No, estas cosas van a dar error. After, select cantidad de vacantes from oferente 2. ¿Tá? O sea, de alguna manera quiero hacer referencia al otro atributo de la otra tabla oferente 2, me va a patear, pero de acá a la China, ¿me explico? O sea, yo tengo que hacer referencia en el check, ¿tá? Solamente, o si quisiera agarrar y hacer, no sé, cantidad de vacantes, que sé que no existe, from oferente 2, de oferente 2, solamente puedo hacer referencia, ¿tá? Acá lo dice clarísimo, a mis propias columnas. Column check constraint cannot reference other columns. ¿Se entiende? O sea, a las Sí. propias que estoy creando en este momento en oferente 3. Si no, me va a tirar error. Cuando yo quisiera hacer algo más complejo, que tengo que hacer referencia a las que están en otra tabla, ahí tengo que hacer un trigger. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Entonces con Sí. eso vimos tipos de datos, check, clave primaria, non null. Faltaría, bueno, hacer un insert y clave foránea. ¿Está? Simples y compuestas. ¿Está? Eso lo pueden ver más abajo. Bueno, primero abajo ven esto de acá que es importante e interesante, que es una clave compuesta. Fíjense en cómo la pone abajo.
¿tá? Vos inclusive podés agarrar y poner, llamarlo a esto como una constraint. ¿Tá? Entonces le pones este constraint, o sea, en vez de ponerlo así, igual me va a saltar porque no existe oferta de trabajo, pero vamos a crearlo. Y les muestro lo que voy. Y acá le pongo constraint. Una rest. Tengo que ponerle algo más, pero creo que con esto debería. Está. ¿Vieron lo que yo hice? Yo le agregué y le puse a esta restricción de clave primaria, que es también una restricción, un nombre. Si yo ahora hago esto, pero para la tabla requisito oferta, me va a decir con una sola O, ¿no? Oferta. Me va a decir que hay una restricción que se llama una rest. No, le estoy errando el nombre. ¿Cómo es? Requisito. Ah, con 2 O. Debe haber una constraint que se llama una rest. ¿Tá? Que es esta la restricción, si no él te pone los nombres estos feos. ¿Se entiende? Sí. ¿Tá? Entonces, bueno, ahí nosotros tenemos ya creada una restricción de clave primaria, pero compuesta. Fíjense cómo lo hace. ¿Tá? No lo hace arriba, sino lo hace abajo. Podés ponerle nombre o lo podés dejar así y no ponerle nombre y él te le asigna un nombre particular. ¿Tá? Bien. Sigamos. Después yo tengo en otra cosa interesante. Se da en tabla post cumple rec. Bueno, también acá tenemos una referencia a oferta de trabajo. Bien, acá pasa una cosa particular. Oferta de trabajo ya tiene un atributo número de referencia. ¿Se dan cuenta? Si no, yo tengo que decirle oferta de trabajo, número referencia. ¿Se entiende? Si yo no hago esto, si no se llama exactamente igual, me va a tirar error. ¿Se entendió? Sí, una pregunta. Sí. Lo de la constraint de la primary key, ¿podría haber sido tipo con un alter? Sí, claro. Tenemos que ver cómo hacer para agregar una, googleen un poco y aparece, para agregar una clave compuesta foránea. Pero claro que sí, se puede, sí. Gracias. ¿Tá? Bien. O sea, todo lo que son restricciones vos las podés agregar después. Lo que sí puede haber problemas es si vos ya insertaste datos que no están cumpliendo la restricción. Eso se los dejo para que lo prueben, a ver qué es lo que te da. ¿Se entiende? Si yo quiero poner una restricción de clave primaria, por ejemplo, y yo ya hice inserts que no van por ahí. ¿Me explico? Sí. Entonces, si quieren lo probamos y después vemos lo de, en la clase que viene vemos lo otro. Entonces, hagamos ya y probemos un insert en Oracle. ¿Tá? Que es bien sencillo. De hecho, lo tienen en el DML del laboratorio, para que lo voy a abrir. Tiene ya un insert. En este caso, vamos a hacer un insert, por ejemplo, en la tabla oferta de trabajo, fue la primera que hicimos. No, oferente fue la primera que hicimos. ¿Tá? Entonces, acá copio nomás los insert que están ahí. ¿Tá? Y vemos que inserta sin mucho lío, ¿no? Entonces, vamos a hacer un run. Entonces ahí lo insertó. Nombre 1, nombre 2. Nosotros habíamos dicho que oferente, ¿tá? Tenía, por ejemplo, la dirección normal, ¿tá? Que viene de dirección 1, dirección 5. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a insertar un oferente 6 y le vamos a poner la misma dirección 5. ¿Está?
al cual se violó. Viste que acá me dice el nombre de la restricción violada. La 2, 3, 4, 6. Hubiera sido mucho más lindo si me dice que posiblemente sea esta, la de la clave del ID. ¿Me explico? Hubiera sido más lindo si me dice cuál. Entonces, si yo voy a oferente y me fijo, termina en 3, 4, 6. ¿Está? Y le tiro eso, me voy a fijar y la 3, 4, 6 va a ser la ID, la primera. 3, 4, 6. ¿Ves? Oferente. Y bueno, acá podría haber, leer un poquito más acostado y deducir de qué se trata de la columna, debería decirlo por ahí, o tener más. Tal vez que tengo que hacer un join con alguna otra tabla para ver exactamente cuál es esa restricción. Pero está, sin duda que se trata de este numerito de acá. ¿Está? Entonces yo lo que quiero hacer ahora es un alter table y poner como unique la dirección, que ya vieron que hay un dato repetido. Vamos a ver qué sucede. ¿Se entendió? Mirá lo que me pone. Sí. Ah, no, pará. En restricción 4, ponele. 5. Porque no le puedo poner el mismo nombre que ya tenía. Cannot validate duplicate key font. ¿Tá? Entonces, por más que yo quiera ponérselo, no me dejó posiblemente porque ya encontró que existe otra dirección que no cumple. ¿Me explico? Sí, y ahí podría ser un trigger, ¿no? O algo así. Claro, con un trigger yo chequearía de ahora en adelante. Por eso no podría ser, por ejemplo, tampoco un acerto, porque un acerto es una condición sobre la tabla. Entonces el acerto, por más que no lo puedo implementar en Oracle, tampoco le gustaría que ya exista un dato que no lo cumple. Pero en este caso, podría ser un trigger y el trigger empezaría a chequear a partir de ese momento. Pero vean ustedes cómo es la mecánica, la lógica que utiliza la base de datos. ¿Se entiende? ¿Está? Sí. Nos resta ver que no vimos, en realidad eso lo vemos, bueno, lo vemos en un segundito por lo menos. Está más abajo, que es una referencia a una clave foránea que está referenciando a una compuesta. Lo ven acá. Foreign key, número de referencia, número de requisito, es una compuesta. Reference, requisito oferta. Vieron que en este caso le pone necesariamente la composición, los paréntesis, indicándole cuáles son esos atributos. ¿Está? Bueno, repasemos. ¿Qué vimos hoy? ¿Está? Vimos, por un lado, cómo hacer un not null y todas estas cosas. ¿Está? Un not null, unique. ¿Está? Eso lo vimos por un lado. Por otro lado, vimos cómo hacer un number, un varchar, un date. ¿Está? Los tipos de datos básicos. ¿Tá? Por otro lado, vimos cómo hacer una inserción, ¿tá? Por acá. Vimos cómo hacer un alter table que estuvo bueno, que surgió de ustedes. A mí no lo tenían presente, pero lo voy a incluir porque me parece muy útil. Vimos cómo funciona el nombre de las constraints. ¿Tá? Vimos cómo agregar también con un alter table, un unique y un check para que haga un not null. ¿Tá? ¿Qué más vimos? Bueno, restricciones primarias, no núclea, foránea simple, la compuesta, un insert, o sea, vimos todo lo que queríamos ver hoy y un check, ¿está? O sea, me voy yo satisfecho al menos, ¿está? Así que bueno, cualquier cosa de las órdenes, la clase que viene posiblemente veamos, empecemos con el laboratorio 3 y empecemos a ver cómo hacer un trigger simple, por más que eso ya lo vieron en un poco en el práctico, acá nos vamos a detener a hacerlo, básicamente, ¿está? Bien, ¿dudas? Dale. Dale. Bueno, va a ser lindo entonces. Bueno, que Chau, pase chau. lindo. Chau. Chao, nos vemos. Chao. Chao. Enrique, pases bien vos, nos vemos, ¿eh? Que pase Nos hablamos. lindo. Chau, Está chau. bien. ¿Tenés muchos grupos este semestre? Sí, dentro de todo, poco menos que el semestre pasado, pero bien, bien, porque también tengo muchas cosas para hacer. Está bien. Así que estoy Bueno. con las cosas medio a full también, así que me viene bien. Y además con el niño, viste, ya